Hola, filmados. Hoy estamos con Rubén Guindo, director del cortometraje 893 kilómetros. ¿Cómo está, Rubén? Un placer estar aquí, charlar un rato contigo, Iván. Vienes a presentar, como decía, 893 kilómetros, un cortometraje ambientado en los años 90, en pleno auge, ¿no? de la ruta del bacalao, pero que va un poco más allá, no habla exactamente de eso. Cuéntanos de qué trata. Bueno, tengo un problema a la hora de hablar de 893 kilómetros y es que no se puede hablar o no se puede desvelar una cosa muy en concreto, como ya sabrás. Pero bueno, pues es una historia real que le ocurrió a una amiga mía, efectivamente en los años 90, y que por el trauma que le había causado esa historia, pues no habló durante muchísimos años de ello, hasta que hace unos años pues se lo contó a una de sus hijas. Una de sus hijas le animó a escribirlo, ella lo escribió y al cabo del tiempo pues decidió mandármelo simplemente para que me lo leyera, para ver qué me parecía y demás. Y yo automáticamente, en cuanto me lo leí, dije, esto tenemos que trasladarlo a la pantalla porque, vamos, yo directamente según lo estaba leyendo, lo estaba prácticamente rodando mentalmente porque me parecía que era una historia como con mucha fuerza visual. Lo primero de todo, quería felicitarte porque me he visto el cortometraje dos veces seguidas. Porque creo que tiene una fuerza tanto de rodaje como el giro, ¿no? Creo que tiene dos giros bastante importantes. Uno al principio, que cambia un poco el tercio de cómo va siendo la película, y otro al final, cuando descubres ciertas cosas. Entonces, quería felicitarte por ello. ¿Cómo nace esa idea de reflejar una época tan oscura de la historia de España? Pues nada, muchas gracias y joder, verlo dos veces seguidas, de verdad, porque es verdad que al final el corto mantiene una tensión que yo cuando estoy yendo a las proyecciones en estas últimas semanas me vuelvo como a dar cuenta de que, hostia, de que hay mucha tensión en el cortometraje debido a todo lo que hay detrás. Pues bueno, pues fue un proceso bastante complicado el recrear sobre todo esos años 90, tanto la estética, el vestuario, todo el trabajo de arte, las propias personas que queríamos que aparecieran, los coches, el rodar en carretera. Y entonces, bueno, pues fue un trabajo bastante arduo en el sentido sobre todo de la búsqueda de localizaciones y el trabajo de arte y de vestuario, pero teníamos claro que si lo hacíamos queríamos hacerlo bien, ¿sabes? Entonces, pues bueno, pues gracias a todo el trabajo de todo el equipo, pues hemos conseguido, creemos que bastante fielmente recrear esa época. Además, habéis contado en el elenco principal con Paula Gallego, Mario Mayo e Irene Rojo, que creo que no hay mejor garantía de éxito que con un elenco así. ¿Qué puede aportar cada uno a su personaje para hacer la historia todavía más sincera? Pues a ver, era algo también bastante importante el tema de a quién elegíamos para hacer estos papeles. En el hecho de Paula, yo lo tenía bastante claro desde el principio, pues porque ya había trabajado con ella dos veces y porque casualidades de la vida, Paula se parecía mucho físicamente a mi amiga, la que había vivido la historia en la realidad. Entonces, o sea, en ese sentido lo vi claro. Y luego con Irene, su buena compañera, ella me contaba por la otra compañera, en el relato se veía que era la rubia, y ella me ¿Mm? contaba pues distintas pinceladas de cómo era el personaje y demás, y yo poco a poco pues vi viendo claro a Irene en el personaje, que además ya habíamos trabajado con ella también, pero una secuencia muy pequeñita en otro cortometraje, y me había quedado con muchas ganas de volver a trabajar con ella, y creía que ella lo iba a hacer muy bien y efectivamente así ha sido porque es verdad que Irene le aporta una naturalidad y un terror real a la historia que hace que en un momento de cuando estás con ellas metidas en el coche, hostias, ver ese miedo real joder, que tiene Irene, al final hace que también lo tenga el espectador. Y Paula en ese sentido queríamos que fuera un personaje como más fuerte para que hubiera como un poco de contraste, pero es un personaje más fuerte, pero que en el fondo también está aterrorizado. Aunque ella intenta mostrar esa fortaleza,
al final también está acojonada por lo que están pasando y por dónde se están metiendo. Y luego en el relato y en la historia real que vivió Tania, el personaje del policía era un personaje un poco más torrente, por así decirlo, el que ellas se cruzaron en la realidad. Pero claro, nos daba mucho miedo de que si hacíamos ese tipo de personaje pudiéramos caer un poco en la caricatura y no tuviera esa fuerza real que tiene el personaje ahora del corto. Y entonces, pues, por casualidades de la vida, me cruzo en mi camino a Mario Mayo y yo digo, tiene que ser él. Y Sí, hostias, Mario le da una fuerza al corto, porque es que en cuanto aparece en pantalla y cómo aparece en pantalla, con ese reflejo en el cristal, creo que da auténtico terror, porque además juega en el papel con un ámbito psicológico muy turbio, que creo que hace que esa secuencia sea una de las secuencias más potentes del corto, porque a mí personalmente lo sigo viendo, me da auténtico terror. sí lo da, sí lo da. Creo que no hay mejor decisión que el haber puesto a Mario Mayo en ese papel. Sí, sí, estoy completamente Tiene, de acuerdo. Creo que ha sido uno también de los grandes aciertos del corto. totalmente. Es que es un cortometraje lleno de estímulos, tensión constante, sin dar lugar a un solo respiro. Me gusta la manera en la que 893 kilómetros comienza como si fuera una road movie y poco a poco se va convirtiendo en una película, bueno, poco a poco no, llega un momento en el que se convierte en una película tensa, en una película desafiante. Claro, ¿cómo se organiza uno mentalmente a la hora pues, tanto de prepararlo, de escribirlo y luego de rodarlo en este primer giro de los acontecimientos? Pues a ver, no te voy a engañar, fue un trabajo muy complicado en el que tuve también ciertos problemas con todo el equipo, en el sentido de que todo el equipo no creía que fuéramos a ser capaces de hacer todo esto, porque es verdad que yo intento como imprimir mucho positivismo a la hora de no, no, que esto podemos hacerlo, tal y demás, pero es verdad que yo mismo me estaba columpiando porque era muy complicado este rodaje, por varias razones, porque era prácticamente todo de noche, porque era casi todo en movimiento y porque tenía escenas muy complejas de rodar y que podían además tener cierto peligro a la hora de rodar. Entonces, bueno, pues lo que hicimos fue intentar plantearlo de la manera que menos peligroso pudiera ser, bueno, menos peligroso no, que no tuviera ningún peligro eh, para nadie. Y entonces, pues lo que hice, sobre todo con esa secuencia de los bacalas, de la ruta del bacalao en la gasolinera, pues coger a gente, que bueno, son los dos que conducen los coches, son mis hermanos, que bueno, llevan conduciendo toda la vida, son mecánicos, manejan muy bien todo este tema de los derrapes y demás, aparte de que les encanta. Y entonces, pues estuvimos ensayando mucho con ellos. Y luego, pues el resto de bacalas, pues son bacalas neonazis, son amigos, que por supuesto no son neonazis, con con los que, bueno, con los que estuve trabajando previamente y que, claro, ninguno de ellos era profesional, ninguno de los que sale. Prácticamente ninguno había hecho nada, que era otra cosa que le daba mucho miedo al equipo, hacer una escena tan complicada con gente que no era profesional, pero yo confiaba plenamente en ello y hubo, además, quise hacer una cosa y era que las chicas no les vieran antes de rodar. Entonces estábamos en la gasolina y teníamos por un lado a las chicas y por otro lado escondidos a todos los chicos para que el impacto real fuera mucho más vasto. Y es verdad que en las caras de las chicas se puede apreciar ese terror real. Sí. Es que, claro, es una película, es un cortometraje lleno de riesgos, como tú bien dices, a la hora de rodarlo, de hago esto, no lo hago, lo voy a hacer de otra manera, pero es que mira el resultado, o sea, 893 kilómetros ha llevado tanto mención de honor, está en la shortlist de los premios Fuga 2025, un montón de reconocimientos. Al final eso ya no es
Bueno, y tú has sido el único cortometrajista que ha estado 3 años seguidos en la sección oficial del Festival de Cine de la Almunia, según he leído. Entonces, creo que eso ya es un poco de garantía, ¿no? De éxito. ¿Eso no te da a ti como una mayor seguridad a la hora de enfrentarte a un rodaje tan serio como este? Bueno, me da cierta garantía, pero es verdad que el pánico este sigue estando y esa inseguridad a la que te enfrentas constantemente como creador la sigo teniendo porque de hecho ahora mismo estamos preparando el próximo rodaje que tenemos dentro de un mes y medio de nuestro próximo proyecto que se llama Montecarlo 67 y ya estoy con las noches con el pánico y con el miedo este de esto es una mierda, no, esto mola mucho, esto... O sea que creo que no hay ningún proyecto que te dé cierta seguridad a la hora de encarar el siguiente. Pero bueno, sí es verdad que, claro, como hemos tenido tantos reconocimientos, tantos premios con los anteriores proyectos, pues lo que sí me da a lo mejor es ese atisbo de confianza de decirle a todo el equipo, venga, que sí, que podemos hacerlo, que mola cómo contamos las historias, que tenemos una forma muy peculiar de hacerlas y de llevarlas a cabo y que, joder, que vamos a confiar en ello, que podemos hacerlo. Y bueno, pues así es de la manera que intentamos sacarlas adelante, pero es verdad que 893 kilómetros es una película de 20 minutos, o sea, es que Mm. la gente cuando lo ve no se cree que hayamos rodado ese cortometraje en 3 días. Y es que es así, es que fue rodado en 3 días, en 3 jornadas maratonianas, en las que íbamos minuto a minuto, en las que teníamos que ir eligiendo qué planos podíamos hacer o qué planos no podíamos hacer, porque era como había planos que evidentemente tenían que estar y otros planos que podían funcionar más a modo de recurso y que a lo mejor podíamos prescindir de ellos, pero había planos que no. Y entonces era como que automáticamente íbamos actualizando el plan de rodaje en el propio set y claro, fue un poco locura. Y luego ahora lo pienso con detenimiento y a lo mejor me hubiera ahorrado hacer algunas cosas para poder hacer otras, pero en general creo que el resultado para los pocos medios que teníamos, me parece increíble, la verdad. Y esto pues es gracias pues al equipo, al trabajo en equipo y a verdad que al haber confiado en que podíamos hacerlo. Yo también creo que es increíble cómo se ha conseguido y lo que te comentaba, al final, no solo a mí como espectador me ha podido parecer fascinante, creo que también un poco esa crítica más profesional. Comentábamos antes que ha entrado en la shortlist de los premios Fugaz, que es un festival de cortometrajes que se va a celebrar el 24 de junio en los cines Kinépolis de Madrid. Claro, en esta temporada de presentación en festivales, este proceso, ya terminó el proceso de creación de la película y tal, ahora está el proceso de mostrarlo. ¿Tú eres capaz de disfrutarlo o tu cabeza ya está en Monte Carlo 67? No, no, lo estoy disfrutando mucho y lo que estoy intentando es luchar, que ayer mismo lo hablaba con el productor, intentar luchar contra mí mentalmente o conmigo mentalmente contra la competitividad. Que al final yo creo que todos los creadores lo tenemos como un poco dentro y es como, joder, al final pues claro que mola que te den premios, que te den ese reconocimiento, tal, no sé qué, pero es como de joder, no, tengo que estar con los pies en el suelo. Estamos compitiendo todo el rato contra gente muy potente, contra gente que lleva toda la vida y ya me parece un auténtico regalo que, por ejemplo, hayamos conseguido entrar en la shortlist de los premios Fugaz entre prácticamente 700 cortos, estar ahí entre esos 50 finalistas, que voy viendo los cortos que han entrado y digo, hostia, si es que estamos aquí con la creme de la creme. Entonces, bueno, no, no, estoy disfrutando mucho del proceso. Me está encantando volver a ver el corto en pantalla grande porque me sigue sorprendiendo lo que hemos sido capaces de hacer. Y luego estoy alucinando mucho con lo que nos está diciendo la gente del corto, ¿sabes? Porque es verdad que a la gente le está impactando muchísimo. La gente está poniendo en valor muchos departamentos en concreto del corto, como puede ser en este caso la fotografía, el Mm. montaje, el trabajo de arte, de vestuario. Entonces, pues bueno, pues en ese sentido estoy muy contento y que aunque es verdad que estoy ya un poco mentalmente en modo dirección de Montecarlo 67, estoy disfrutando también mucho de este proceso, sobre todo de mostrarle al mundo el trabajo que hemos hecho.
Me ha gustado lo que has dicho de la cantidad de competencia que hay entre otros cortometrajes que se presentan en estos festivales, porque últimamente, bueno, es verdad que los cortometrajes siempre han tenido una calidad bestial, pero últimamente y afortunadamente también se le está dando ese valor y ese hueco que merece en la industria. Mira, la semana pasada se celebró en Madrid el Festival de Cortometrajes Universitarios ADN que organizó la Universidad de Nebrija, que ahí estuvimos nosotros como medio colaborador y pudimos ver los cortometrajes que habían preparado los alumnos de la universidad y tienen una calidad y un potencial inimaginable. Es que em, todo esto es gracias a este tipo de festivales que dan eso, visibilidad a esos cortos y trabajos donde la gente pues que no es conocida en el medio, porque al final el cine es un trabajo de gente que tiene padrino en el medio o que está ahí de alguna manera. Pero claro, ¿tú qué consejo le podrías dar a ese alumno, esa alumna que quiere hacer un proyecto que a lo mejor ha gustado mucho en un festival organizado por su propia universidad, pero quiere abrirse un poco de hueco en la industria? Pues a ver, como bien dices, es que la calidad de los trabajos en el cortometraje, o sea, es que a mí me sigue alucinando porque creo que además una de las cosas buenas que tiene el corto es que se trabaja con un poco más de libertad creativa. Que creo que a lo mejor en el largo como que tienes que estar más de no, hay que contar esto y a veces sin salirse mucho como de un camino, que a veces ya un poco marcado y a lo mejor en el corto como que nos permitimos un poco más de libertad en ese sentido. Entonces, bueno, pues yo el único consejo así que me atrevo a dar, porque yo no es que tenga aquí una experiencia tan grande como para decir, no, es que esto hay que hacerlo así, pues al final una cosa que he aprendido durante estos años es que a los proyectos hay que echarle muchísimas horas, muchísimas. Entonces, que creo que tienes que creer muchísimo en la historia que quieres contar y tienes que estar como muy conectado con ella para que salga adelante de la mejor manera posible. Porque como sea, yo tengo un montón de ideas escritas, pero un montón, pero como sepa o ya de antemano que no creo en ellas, con el corazón en la mano, de que creo que tengo algo muy importante que contar con ellas, no, sé que no van a salir adelante y sé que no las voy a sacar de la mejor manera posible. Entonces, pues eso, que hay que creer mucho en lo que queremos contar. ¿Y cuál ha sido el peor consejo que te hayan dado a ti profesionalmente? Uf, hostias, buena pregunta. No sabría decirte, pero creo que seguramente alguna vez cosas muy relacionadas con el tema de los premios, de los reconocimientos, de no, es que lo importante tal, no sé qué, es ganar aquí, o no, tienes que hacer este corto enfocado a poder entrar en la shortlist de los Goya o tal, no sé qué. Creo que cuando concibes la propia creación desde el principio con ese objetivo, creo que el camino no va a ser bueno. O sea, creo que primero hay que crear bien los cimientos de lo que quieres contar y luego, si eso llega, pues de lujo, pero no puedes trabajar pensando en ese objetivo. Qué guay. Totalmente de acuerdo con lo que dices. Al final es una manera de afrontar esa gente que piensa que si no hay reconocimiento en forma de premio, no hay un buen proyecto. Y es que eso no es así. El año pasado estaba en una charla de no sé quién y aún había, estábamos con un montón de gente y alguien preguntó como, ¿qué tengo que hacer o cómo tengo que hacer el proyecto para poder llegar a entrar en los Goya? Y claro, ya me pareció como todo tan mal en la pregunta o en la percepción personal de, no, tío, o sea, olvídate de eso, o sea, no puedes pensar, o sea, por lo de construir la casa por el tejado, ¿no? O sea, Mm. yo en los primeros trabajos, o sea, he acabado llegando, o sea, y el año pasado con Perder estuvimos en la shortlist de los Goya, pero joder, jamás desde el principio cuando me lo pensaba, o sea, puede ser un sueño, o sea, en plan de, claro, porque yo que llevo viendo la gala de los Goya desde que era muy joven, pues siempre lo puedes ver como un sueño, sobre todo si eres un apasionado del cine, pero como te decía antes, no puedes trabajar pensando en eso. Es que eso es así. Mira, hay una cosa que me gusta mucho de Daniel Sánchez Arévalo, que es uno de mis directores favoritos. Este año estrenó Pipiolos, que fue su último cortometraje. Y claro, como casi todos los cineastas, comenzó su carrera haciendo cortos.
Claro, yo creo que es un referente porque a pesar de tener un hueco ya en la industria, le gusta volver a esas raíces del cortometraje, dándole importancia a lo que la propia industria le quiere quitar al cortometraje. Ahora sí que se está recuperando un poco, pero claro, deja de ser ese cine tan comercial, ¿no? Entonces, gracias a directores tan reconocidos como él, como Almodóvar cuando presentó su cortometraje con Pedro Pascal en los cines. Al final vuelve a sus raíces y le da la importancia que le merece e incita a otros cineastas a luchar por sus cortometrajes también. Sí, sí, completamente. De hecho, no he tenido todavía la suerte de ver Pipiolos, pero estamos prácticamente compitiendo en todos los festivales en los que hemos entrado ya con 893. Está también ellos, tengo muchas ganas de verlo y me parece, como tú bien comentas, pues muy positivo que alguien que ya tiene su hueco en el mundo del largometraje y en la industria vuelve y retome a hacer un cortometraje, porque creo que eso le da un valor añadido porque no es simplemente entender el cortometraje como el hermano pequeño del corto o como el salto para luego hacer un largo, sino que el corto es un propio formato en sí en el que se pueden hacer millones de cosas y hay que valorarlo como tal. Entonces, eso creo que lo que pone de manifiesto es lo que ha hecho Daniel en ese sentido y a mí me parece muy positivo y estoy deseando ver el corto. Oye, y si ahora se hiciera, ya existe la tendencia, pero si fuera una tendencia más abismal de hacer no solo contenido, sino, por ejemplo, un cortometraje, pero ya en formato vertical, ¿tú eso estarías a favor o en contra? Tías, a mí yo estoy teniendo muchos problemas con eso porque o sea, a mí me ha costado mucho entrar en el juego de las redes sociales, porque de hecho, aunque soy una persona activa y demás en las redes, me cuesta mucho y no me manejo excesivamente bien cuando veo gente o compañeros que hacen algunas movidas, digo, hostia, esta bella, cómo controla los formatos, cómo controla el saber, pues incluso venderse o mostrar sus trabajos de otra manera a mí me cuesta, ¿eh? Me cuesta, por ejemplo, cuando la gente reestructura entrevistas y las mete ahí en formato vertical y demás. Creo que seguramente se podrían hacer grandes cosas, ¿eh? Y que se podrían contar historias de manera vertical, pero yo ahora mismo no sé si me atrevo, no sé si me saldría algo en condiciones. Claro, es que está la cosa de uno es que se tiene que adaptar a lo nuevo, pero también decir, jolín, es que el cine se ha hecho en un formato. También te digo que el cine, que existían películas en 4 tercios y luego se han alargado, ¿no? Pero claro, a mí me costaría ver. Es cierto que hay mucho contenido de calidad en vertical, que está muy bien grabado, pero luego dices, la comunicación. O sea, lo que me quiere comunicar un plano me lo va a comunicar igual de manera vertical, ¿no? Entonces, yo también estoy ahí en ese conflicto de decir, lo quiero aceptar, pero no sé de qué manera, o no sé si esto va a llegar a un punto en el que vayamos al cine y veamos una película en vertical. Claro, a ver, yo creo que no, pero puede ser que sí, ¿eh? O sea, tal y como van avanzando las cosas, pero es el problema que tú estabas hablando, al final es la narrativa audiovisual, o sea, si yo me pusiera aquí y solo mostrara esto, ¿sabes? Y estoy Claro. dejando de mostrar todo esto, pues yo todo lo que hay aquí que muestro en el cine, estoy dando una información, estoy transmitiendo algo, ¿sabes? Por ejemplo, nosotros en 893 kilómetros quisimos trabajar de una manera muy panorámica porque nos parecía que encerrar el coche en medio, que podía transmitir esa Mm, soledad, ese vacío de las protagonistas en medio de la nada, tal. Entonces, claro, es el problema de lo que tú normalmente puedes transmitir en un plano horizontal, muy panorámico, que puedes dar muchísima información al espectador que de la otra manera creo que está mucho más limitado. Que vayan sí. cambiando las narrativas y se pueda acabar haciendo, pues puede ser, pues no te digo que no, pero eso de momento lo veo lejos, pero quién sabe. Es evidente que 893 kilómetros está concebida para disfrutarse en formato horizontal. Y digo disfrutarse porque a pesar de ser una historia de un pasado oscuro de España, creo que ya solamente con el hecho de cómo está grabado o con la interpretación de los tres personajes protagonistas,
creo que se disfruta, por eso te comentaba que la había visto 2 veces seguidas, porque en una de ellas me quise detener en esa dirección de fotografía también. Te deseamos toda la suerte del mundo en los premios Fugaz. Em, no sé si has visto algún otro cortometraje, tanto de estos premios o otro cortometraje que hayas visto recientemente, si es que la temporada de premios te ha dejado hueco para verlo. Pues estoy como ahora empezando a ver los trabajos de otras compañeras y de otros compañeros. Hay trabajos muy buenos y muy potentes este año, pues como todos los años, de que al final hay mucha gente haciendo cosas muy buenas. Y luego, pues a destacar, por ejemplo, que estemos también en la Sorlis, que es otro compañero al que admiro mucho, que hace muy buenos trabajos, pues es José Antonio Campos, que está con el lado más bestia de la vida. Luego otras compañeras que están con el corto de la fuerza, que no han tenido la suerte de entrar en la Sorlis, o otro compañero, Javier Celay, con Tito, que tampoco ha podido entrar, pero están teniendo los cortos por separado un recorrido de la hostia. Entonces no he tenido la suerte de ver muchos de los cortos de los premios Fugaz y este año evidentemente tampoco me he querido meter de jurado como otros años. Entonces, bueno, pues no lo sé, o sea, ya a mí me parece una pasada haber conseguido entrar entre estos cortos finalistas. Si hay alguna alegría más la semana que viene con con las nominaciones, pues ojalá, sobre todo por el equipo. Hay cosas que me hacen mucha ilusión por el equipo y me gustaría que en este caso hubiera ciertas nominaciones para el resto del equipo porque creo que ha habido un currazo detrás muy importante y me gustaría que se pusiera en valor, pero pase lo que pase, pues seguiremos tirando para adelante con la mayor de las alegrías. Oye, pues muchísima suerte con ello. Vamos a estar muy pendientes del futuro de este corto y del siguiente que vayas a hacer. Y espero hablar muy pronto contigo sobre él y agradecerte que estés aquí en este espacio con nosotros. No, agradecerte a ti, Iván, y al equipo de Filmados, porque la verdad que haya personas como vosotros dándole un poquito de espacio a los cortometrajes ya es algo que a nosotros nos da muchísima vida y lo agradecemos de corazón. Me alegro muchísimo que te haya gustado el corto y nada, espero que nos volvamos a ver pronto. Muchísimas gracias por todo. Seguro que sí. Un abrazo gigante.